decía, vamos a arrancar con el apunte de administración. Yo lo que quiero primero, más que nada, que conceptualicen un tema que está incluido en este apunte, que es, tomen el título, teoría de los sistemas. Teoría de los sistemas. Ese es el tema que me parece esencialmente importante dentro de este apunte. Que todo el apunte trata sobre teoría de los sistemas dentro de las organizaciones empresarias. Porque, digo, la mayoría de ustedes van a trabajar o en una organización estatal o en una organización pequeña, que es más fácil de resolver el tema laboral porque hay un contacto directo con tu empleador y las tareas suelen ser bastante variadas. En cambio, en las organizaciones grandes, las tareas suelen requerir un grado de especialización mayor. Y quería charlar un poco desde el punto de vista teórico de por qué pasa esto, de que tenemos un grado de especialización mayor. Entonces, una herramienta que se utiliza mucho cuando uno estudia este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos, se llama teoría de los sistemas, como decía recién. Teoría de los sistemas posiblemente ustedes lo hayan visto en alguna otra materia, no sé, díganme si lo han utilizado como concepto en alguna otra materia. ¿No? No, que yo sepa no. No recuerdo. No, bien. Que yo me acuerde tampoco. Tampoco. Bueno, está bueno que lo veamos porque es muy común cuando empezás en la facultad, en muchísimas carreras que te toque. La teoría de los sistemas es un enfoque, es un modo de tratar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de modelos en economía, que el modelo era un modo de simplificar la realidad para tratar de comprenderla? La teoría de los sistemas es un modo de construir un modelo de una realidad compleja. O sea, una realidad compleja, llámalo sociedad, llámalo empresa dentro de la sociedad. Entonces, a esto, esta teoría de los sistemas nos permite construir un modelo que tiene una serie de reglas, una serie de características que lo distinguen. Entonces, vamos a entender por sistema a un conjunto de elementos que se vinculan entre ellos, que tienen interacción, interrelación entre ellos, y que tienen un objetivo en común. Más allá que individualmente pueden tener un funcionamiento independiente, digamos, o un funcionamiento, una identidad propia, y cuando se juntan dentro del sistema, aportan en conjunto para el funcionamiento del sistema. Esto lo podés ver desde el punto de vista de las ciencias naturales, digamos. Un sistema viviente está compuesto por otros sistemas. Por ejemplo, una persona tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo, tiene un sistema circulatorio, o sea, hay una cantidad de sistemas o subsistemas, también los podemos llamar porque están adentro del sistema, que aportan al fin último, que es darle vida a esa entidad biológica, a una persona. En el caso de una empresa, o en el caso de una organización, mejor, porque puede ser un club, porque puede ser el gobierno, es una cantidad de personas que se organizan, disponen de determinado tiempo dedicado a esa organización, realizando tareas que aportan al objetivo de esa organización. Entonces tienen que cumplirse una serie de requisitos. Una, que haya distintas personas, o sea, distintos elementos que componen el sistema. Segundo, que tengan interrelación y alta comunicación entre ellos, o sea, que tengan una alta vinculación. O sea, porque por más que nosotros seamos miembros de un sistema educativo, no tenemos una alta vinculación con el ministro de Educación de Salta. Digo, no es parte directa de nuestro sistema educativo. ¿Me explico? O sea, está como lejos, ¿sí? Una, que tengan una alta relación entre ellos. La esencial es que tengan un objetivo, una meta en común hacia donde todos aportan, más allá de que haya metas individuales. Porque un tipo que va a trabajar
a una empresa, obviamente que tiene una meta individual, tipo quiere hacer carrera, quiere crecer en eso, quiere ganar plata, y está muy bien. Pero más allá de eso, lo hace a través de brindar su conocimiento, su capacidad, su servicio para el funcionamiento del sistema empresa, aportando entonces a esta meta común. Entonces hay voluntad de pertenecer, hay interacción entre los distintos elementos y hay un objetivo en común. Si nosotros podemos entender esto como sistema, ¿está claro más o menos la idea? Brisa, Laureana, Guada, Juan, Sí, está claro. Juancito. Sí, Sí, está claro. Bien, o sea, la idea no es demasiado difícil, pero lo que tratemos de entender entonces el paso siguiente. Si tenemos definido qué es un sistema, que a veces no es tan fácil definir lo que es un sistema, o visualizarlo en la realidad, digo, ¿no? O sea, dónde empieza y dónde termina el colegio. Digo, el colegio está dentro de una región o de un distrito, San Miguel, donde hay inspectores. Los inspectores están dentro de nuestro sistema o están fuera de nuestro sistema. O sea, se dan cuenta que a veces empieza como el tema de hasta dónde llega el límite del sistema en que estamos estudiando, ¿no? Porque dijimos que esto pretendía ser una herramienta de estudio para entender la complejidad de una organización. Entonces, los sistemas tienen una característica que es la de poder fragmentarse. Entonces, nosotros cuando vemos algo organizado como un sistema decimos, este sistema tiene subsistemas. Insisto, pensemos en una organización, una empresa que tiene distintos subsistemas. Tiene una parte que vende, una parte que compra, una parte que administra, una parte que contrata personal, por ejemplo. ¿Está bien? Se llega hasta acá. Ahora bien, el sistema tiene subsistemas, pero al mismo tiempo el sistema es parte de un sistema mayor, de un universo mayor, que lo vamos a llamar contexto. O sea, el sistema tiene un contexto. Dentro de ese contexto hay sistemas que se relacionan con nuestro sistema en estudio, la empresa. O sea, nosotros estamos hablando de una empresa, tiene sus sistemas, dijimos, quién compra o quienes compran, quienes venden, quienes administran. Al mismo tiempo, afuera hay un sistema político que impone leyes, que impone normas que tiene que cumplir la empresa, que no contamine, por ejemplo, o que cumpla con las leyes laborales, por ejemplo, como veníamos estudiando hasta el momento, o tiene otro sistema social que tiene modas, entonces el producto que vende tiene que responder a la moda de ese momento para darle satisfacción a los clientes, o tiene un entorno social que culturalmente maneja determinado lenguaje, entonces comunicacionalmente, cuando vos haces una campaña de ventas, tenés que comprender el lenguaje de ese contexto que tenés para poderte vincular con él y poderle ofrecer tus productos. Por lo tanto, y esta es la conclusión más importante a la que quiero que lleguemos, el sistema empresa le va a pasar dos cosas. Una que es que al estar inmerso en un contexto, en un sistema mayor, e interactuar con los sistemas exteriores, en algún punto va a ser modelado también por el exterior. Digo, a ver, llevándolo al colegio. El colegio de Orrego en algún punto es modelado por su comunidad. Nosotros podemos ser como somos en tanto de respuesta y te acoples, te adaptes, mantengas el vínculo con la comunidad social, barrial, escolar en la que te desarrollás. Si vos te pones en una situación, digamos, de que no das clase o no laburás, desapareces porque no es lo que quiere tu comunidad. O si vos te pones en una situación de que te pones que sos un bacán del año cero, tampoco vas a tener lugar como sistema educativo dentro de esta comunidad
Porque nuestra comunidad es una comunidad de trabajo. Y bueno, le podés decir a una comunidad de trabajo, no, mira, la exigencia es que para entrar vos tenés que, no sé, venir con una notebook de 150.000 pesos y no entras. ¿Me explico? No sé, ¿queda claro más o menos cuál es la idea, chicos, a dónde vamos? ¿Sí? Miguelito, Juan Sí. Berardo, Laureana, Sí, sí. se va entendiendo todo. Entonces, ¿a dónde vamos con todo esto? Con todo esto vamos a que la empresa tiene que tener en cuenta, por ejemplo, en el contexto, los recursos que existan, o sea, y los requerimientos que le pone el contexto. Si la empresa está en un país donde la inflación es un problema, por ejemplo, donde la inflación es un problema, eh, los tipos que saben de finanzas, saben de números, saben de manejarse en situaciones, digamos, eh, de inflación concretamente, van a tener más oportunidades de conseguir trabajo dentro de una empresa, dentro de una organización que tiene un sistema financiero importante por las características del país. ¿Mm? O sea, a mí esto me trae a la memoria de lo que pasó en el año 2001, cuando fue la crisis grave durante el gobierno de la Rúa, que nosotros veníamos prácticamente desde 10 años sin inflación. Entonces, los profesionales jóvenes era como que no sabían mucho de inflación. Y cuando se desató el proceso inflacionario en el 2002, los que teníamos unos años más, como vieron que hay épocas que te piden profesionales jóvenes, recién recibidos, que esto, que lo otro, como que buscaban gente más grande que tenga un poco más de formación porque vivió ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, ese tipo de, ¿cómo se llama? De coyunturas inflacionarias, de momentos inflacionarios, ¿sí? Entonces, bueno, es justamente el contexto inflacionario del país, o sea, como decíamos, lo que envuelve a la empresa, lo que rodea a la empresa, su contexto, el sistema financiero, andaba para los mil demonios, lo que hacía que la organización responda internamente desarrollando su subsistema financiero de un modo más fuerte con gente con determinadas habilidades y capacidades. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Inversamente, también me acuerdo que en la época de Menem, que fue una década muy particular, que se vivió sin inflación, eh, las empresas no estaban acostumbradas a procesos tan extensos sin inflación en el país. Por lo tanto, el sector de hacer los costos de producción, ¿se acuerdan cuando estudiamos en economía el tema de los costos, de los distintos factores de la producción? Bueno, cuando vos estudias económicas tenés que ver materias como costos que se ven en detalle cómo se llega a través de las materias primas, la aplicación de mano de obra, de lo que se llama costos indirectos de fabricación, a ver cuál es el costo del producto y trabajar con mucha responsabilidad la baja de los costos para poder ser competitivo, porque no podías mover los precios en esa época. No podías mover los precios porque no los movía nadie, porque no había inflación. Es decir, no podías acomodar tu ganancia subiendo precios, porque ni bien subías precios, no te compraba nadie, porque la inflación en determinados momentos durante la década del 90 fue muy baja o fue cero directamente. Entonces, el único modo de incrementar la ganancia que tenían las empresas no era ajustando por precio, sino ajustándose a sí mismas por costos. Con lo cual, los tipos que sabían de costos, que se habían formado en empresas, laburando en costos, y que habían estudiado en la facultad ese tipo, o sea, de carreras que tiene que ver con contador público, licenciado en administración, y ese tipo de formación en económicas, tenían ventaja sobre otros que no tenían formación en costos porque las décadas anteriores era un tema menor, era un tema que no interesaba en la formación empresaria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Sí. Sí. ¿Se entiende claramente Sí. o ya se marearon? A ver, dígame dónde se perdieron. ¿En algunos días?
entendí. Bueno, sigamos adelante entonces. Sí, bueno, ustedes no creo que tengan oportunidad ahora de mirar el apunte, pero en el apunte, a donde llega como situación final, es un gráfico donde justamente hace eje en qué es la empresa, cuáles son los subsistemas. En este caso yo puse en ese momento el ejemplo área administrativo contable, área de finanzas, proveedores y compras, área de ventas, publicidad personal, y puse en el contexto el sistema político, el sistema económico y el sistema social. Por ejemplo, el sistema social que le demanda a las familias que la empresa demanda al sistema social a las familias empleados que tengan determinada capacitación, que es lo que estamos hablando en este momento. O sea, si nosotros estamos en un país, supongamos, ahora estamos en un país que lo que debe demandar es médicos y enfermeros, ¿no? Pero si estamos en un país que estuviese desarrollando el potencial que puede tener en temas de energía, de petróleo, la famosa historia de vaca muerta, las ingenierías relacionadas con energías son ampliamente interesantes como salida laboral. Si vos tenés que el sistema político, como decíamos un tiempo atrás, cuando veíamos legislación laboral, saca leyes que tienen que ver mucho con el tema de seguridad e higiene, entonces vas a tener una amplia necesidad dentro de la empresa de gente que esté formada, que esté capacitada en temas de seguridad e higiene para que la empresa pueda cumplir con todos los requerimientos que le pone el sistema político. Si estamos hablando de una empresa que puede ser contaminante y hay muchas normativas que castigan, digamos, el tema de contaminación del medio ambiente, ahí se valora, digamos, la formación en las ingenierías que tengan que ver con los procesos de depuración de residuos y de evitar la contaminación del medio ambiente, del ecosistema. ¿Está claro? Como decíamos, lo mismo en una situación, esta situación que va a traer la pandemia, bueno, va a valorar seguramente mucho la gente que sepa manejarse con temas de bancos, de créditos, de planificación, estrategia de venta. Acá va a haber muchas cosas para hacer y más allá del tema de la pandemia, en el mundo actual, nosotros vemos que hay un área de enorme desarrollo, lo venimos charlando desde, creo que desde que estamos en cuarto año del colegio, que es todo lo que es la industria del conocimiento. ¿Se acuerdan cuando decíamos que en determinado momento hemos llegado con la informática a duplicar, en 1 o 2 años todos los conocimientos, o sea, a construir la misma cantidad de conocimientos que la humanidad había construido en toda su historia? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, me acuerdo. Sí. Bueno, entonces eso te está diciendo que una de las demandas del futuro va a ser ese tipo de trabajos, ese tipo de formación para las personas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque después la empresa, dentro de su sistema, desarrolla un subsistema. Como nosotros somos animales que nos desenvolvemos en un medio aéreo, hemos desarrollado pulmones. Si fuésemos delfines, bueno, también los tendríamos porque son mamíferos, pero si fuésemos peces, tendríamos branquias, no tendríamos pulmones. O sea, si respirásemos debajo del agua. O sea, el sistema desarrolla los subsistemas que necesita para la supervivencia. Entonces, una empresa grande desarrolla un área de personal, mejor dicho, actualmente se le llama de recursos humanos, que es un nombre que también algunos cuestionan por llamar recurso a la persona, pero bueno,
es el nombre más difundido, es el de recursos humanos. Dentro del área de recursos humanos, lo que hacen las empresas es un trabajo que se llama diseño de puesto. El diseño del puesto tiene que ver con, básicamente, tres cosas. Con las tareas propias que va a realizar ese sector, ese lugar, el perfil del tipo que necesiten para eso. O sea, para hacer estas tareas necesito, por ejemplo, para poder mejorar la situación de mi organización en materia de respeto de la normativa de seguridad y higiene, necesito un licenciado, un técnico en seguridad y higiene, ¿sí? Con formación específica para plantas industriales, para shoppings, que no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo una planta industrial donde tenés una máquina que hace un ruido bárbaro que te puede apretar los dedos, que un shopping donde tenés una escalera mecánica donde se te puede quedar enganchada la sandalia, ¿sí? Entonces, vos necesitas determinado tipo de profesional y ese sería el perfil del tipo que necesitas. Por un lado, las tareas que va a realizar, por otro lado, el perfil que va a tener el tipo y, por otro lado, cuáles son las condiciones que tendrá de trabajo este tipo. O sea, en materia de dedicación, en materia de tiempos, en materia de lugares, o sea, de recorrer varios plantas industriales o de estar en la misma, de tener que estar trabajando en horarios nocturnos o diurnos, de ser una persona que está formada en inglés también porque tiene que viajar a una sucursal en otro país o no. Entonces, todos estos elementos hacen a cómo el subsistema de recursos humanos diseña dentro de la organización el puesto de trabajo. Y después vamos a ser nosotros los que tengamos que formarnos, capacitarnos y buscar ir armando nuestra experiencia, nuestra profesionalización en estos temas para poder ir accediendo a puestos de estas características y haciendo carrera. ¿Quedamos más o menos claros con todo este tema, chicos? Yo voy a cerrar la grabación por este lado.